Una cosa es la cifra final de ganancias, otro es lo que está pasando en el balance y otra cosa también eran las expectativas. Bueno, para poder aterrizar los números, saber lo que está pasando con la compañía y en particular también con el litio que se ha transformado en un elemento tan importante para nuestro país, nos acompaña aquí en el estudio Aldo Morales, subgerente de estudios de renta variable de Vice y además un analista que ha seguido CQM hace muchos años ya. ¿Cómo estás, Aldo? Hola, Gabriela, muchas gracias por la invitación. Aldo, hablemos primero de los resultados de Última Línea, porque uno supondría que con unas ganancias que suben en 165%, la marraqueta está bastante más crujiente hoy para SQM. Totalmente. Pero las expectativas también eran bastante altas. Sí. En el caso de ustedes, de hecho, eran un poquito más altas. En el caso de las utilidades, un poco más bajas en términos de EBITDA. ¿Cómo recibieron en Vice este último reporte? Mira, fue un dato bien positivo en general. Va a ser una orden de magnitud, el mercado está esperando algo así como 750 millones de dólares de EBITDA ajustado. Nosotros teníamos un poco más de 800 y fueron finalmente 837 millones de dólares. Y quizás lo más destacable es que, como tú dices, el mercado esperaba un buen número porque uno puede ver previamente los precios del litio, los precios en general del grado batería en China. Y esos precios habían tenido un rally importante hacia fines del 2025 y se habían mantenido y extendido durante todo el primer trimestre. Entonces, era relativamente un trimestre favorable. Pero quizás cuando uno empieza a descomponer un poco los números, aparecen sorpresas incluso más positivas. Por ejemplo, el cash cost de la compañía, el costo de producción unitario, fue bajo los $4,000 cuando uno excluye los royalties, que obviamente están escalonados por tasa según el precio del litio realizado. Y ese número está dentro de los más bajos de los últimos 3 años para la compañía, o sea, un dato súper positivo. Tiene que ver un poco con el volumen de crecimiento que ha tenido la compañía en capacidad, las eficiencias que han logrado, probablemente también un tema de dilución de costo y gasto. Por otro lado también, cuando uno mira, por ejemplo, porque una cosa es el EBITDA y otra cosa es el flujo de caja. Y cuando uno mira el flujo de caja libre de la compañía, fueron 515 millones de dólares aproximadamente, versus un dato negativo del año pasado. ¿Eso es lo que tiene en este minuto en efectivo? No, la caja, eso es otro tema, pero la generación de caja, el flujo de caja del trimestre fue el tercer mayor dato, según nuestras estimaciones, de la historia de la compañía. O sea, los billetes que efectivamente entraron. Exacto, porque una cosa son los resultados, la utilidad tiene temas contables, pero el flujo de caja es lo que entra directamente y lo que la compañía después puede repartir como dividendo, etcétera. Entonces, en general ese dato fue muy bueno. Y 515 millones de dólares está dentro de la tercer mayor trimestre de la historia de la compañía y en un contexto en que el guidance también que dieron hacia los próximos trimestres también es bien favorable. O sea, comentaron que esperan que este nivel de precios se mantenga relativamente fuerte durante los próximos meses, sobre todo de cara al segundo trimestre, y en términos de volúmenes de ventas, aumentaron también el guidance desde 10 a 15% para el año. Que eso igual era algo que está internalizado en el mercado, pero quizá el tema precios, el tema flujo de caja y terminando también con lo que tú comentaste, que el nivel de caja de la compañía también está súper robusto. O sea, de hecho, si uno suma un poco lo que fue la generación de caja, probablemente también hubo emisiones de deuda, pero la compañía hoy día está con un nivel de caja sobre los 3.900 millones de dólares, versus, no sé, un dato que estaba como en 2.700 a fines del año pasado. Y un salto importante. Y cuando uno mira los ratios de endeudamiento también están en 0,6 veces deuda neta EBITDA, que es un número que hace mucho tiempo no tenían también. Entonces, generarse un trimestre bien sólido, sobre lo esperado. También la reacción debería ser positiva y también las perspectivas hacia adelante se ven relativamente optimistas. Ese punto me parece bien interesante porque cuando se hablaba de la Estrategia Nacional del Litio se decía también que Chile estaba llegando tarde al boom del litio. Si es que miramos este balance de CQM, al parecer no tanto. O sea, es que yo creo que separaría un poco como la estrategia que está siguiendo Chile respecto a otros países. En general, cuando hemos hablado con gente más ligada a la parte real del litio, ellos comentan que hay
países como Australia, por ejemplo, que el mayor productor, que tienen un tema nacional de fomento hacia proyectos de litio, incluso subsidiados. También hay hartos proyectos en África, en China, en Argentina, y Chile se ha quedado un poco atrás en términos de nuevos anuncios y nuevos proyectos de crecimiento. SQM es como una compañía dentro de un país que obviamente está haciendo cosas de forma más particular, pero a nivel país yo creo que Chile sí se ha quedado un poco más retrasado respecto al crecimiento. De hecho, hay estimaciones de que incluso si no se agrega nueva capacidad, incluso Argentina podría superar a Chile en el mediano plazo. Sí, efectivamente. Bueno, hablando de política estatal, en el balance se incluye también que SQM le paga a Corfo 342 millones de dólares en el primer trimestre. Yo sé que en general en los departamentos de estudio no se pronostica cada cifra en particular, pero ¿esto era algo esperado o que también lo sorprende? No, o sea, nosotros no estimamos cuánto va a ser la recaudación, sí, pero era sabido en el fondo que Codelco, a través de Nova Andino, obviamente sí, del 2030 en adelante tenía el 50 más una acción, y hasta antes del 2030, entre el 26 y el 30, iba a tener algo así como las utilidades correspondientes a 33,5 mil toneladas. Entonces, si uno suma eso, más los impuestos que pagan, impuestos corporativos, sí, más el royalty, o sea, perdón, no es royalty en este caso, es el impuesto específico a la minería, y el arriendo a Corfo, son cifras importantes. 530 millones, sí, si se suma todo eso, porque estos 370 y algo que mencionaban eran solamente los aportes de Corfo, pero lo que está pagando Nova Andino fueron 530 millones. Increíble. Sí. Sí. Eso es lo que también yo creo que fue parte del acuerdo. Yo creo que ahí se trató de matizar un poco el tema de la propiedad con todo el know-how que tenía la compañía, porque licitar esto, traer a otra empresa, y quizá eso podía demorar mucho más. Claro. En cambio, SQM tiene toda la infraestructura ahí, tiene el conocimiento, la gente, y probablemente esto también da un poco también de sustento a lo que se hizo, tratar de apurar un poco un acuerdo quizás como para aprovechar un poco un ciclo que podía ser relativamente positivo, sí, en el corto plazo. Bueno, una buena noticia para Máximo Pacheco, quien hasta el lunes era el presidente de Nova Andino, renunció por ruidos también generados en Codelco, pero bueno, tiene esta cifra, sí, durante esta semana. Pero volviendo al tema más técnico, tú mencionabas el tema de los costos, que también se han mantenido bastante acotados, o que cayeron, o que, sí, fueron más bajos de lo proyectado. Corrígeme tú, sí, ahí. ¿Cómo se logró eso? Sí, eso yo creo que está difícil analizarlo ahora, porque lo que uno ve al final es el dato como final, el cash cost unitario, ex royalty, sacando lo que pagan como el tema Corfo, y ese dato está dentro de los números más bajos que hemos visto en los últimos 3 años. Quizás ahí también tiene que ver un poco con que la compañía está tratando de cambiar un poco la estrategia en términos de, por ejemplo, de exportar hacia China o en general producir en otros países, en Australia, en China, y probablemente la salmuera está teniendo otros usos también que no son los más tradicionales inicialmente. Entonces eso también yo creo que puede tener algún impacto en esto, pero de todas maneras posiblemente esto tenga que ver con dilución de costo y gasto. O también hay que ver si es que hay algún tema no recurrente, pero al menos el dato se ve muy positivo. Estamos conversando con Aldo Morales, subgerente de estudios de renta variable de Vice Inversiones, analista también de SQM, que ayer reportó un alza de 165% en sus ganancias en el primer trimestre. Y tú decías que además dieron proyecciones también bastante favorables. Sí. ¿Se habla algo de los fundamentos? Yo sé que la llamada con inversionistas va a ser durante esta mañana, pero al menos la primera idea que se tiene en el balance, ¿lo atribuyen solamente al avance de la electromovilidad o hay otros elementos? En el corto plazo, yo creo que la gran sorpresa ha sido el tema baterías para almacenamiento energético, las BESS. Eso ha sido lo que quizás ha sorprendido más al mercado, porque cuando uno mira las tendencias en electromovilidad, en general la demanda está más bien
pareja durante los últimos años, y por ese componente que es el más importante, entre un 60-70% de la demanda total es electromovilidad, en general lo que uno veía era más un comportamiento de balance de oferta y demanda que estaba más orientado a la sobreoferta. Y eso es lo que vimos durante gran parte del año pasado. Y en general desde el tercer trimestre del año pasado empezó a haber un aumento sustancial en todos los proyectos de almacenamiento y toda la demanda de litio ligada a baterías, y eso que quizá era un componente más desconocido o que tiene características más cíclicas, no tan estables como es la transición a vehículos eléctricos, eso ha sido una sorpresa total. Y en general eso se ha extendido durante gran parte de la primera, por lo menos lo que llevábamos del año, y probablemente eso también es lo que hace que los precios y los resultados de las compañías y los retornos en bolsa también reflejen un poco esa tendencia. Sí. Aldo, además de las cifras, en el balance venía algo de información sobre el proyecto Salar Futuro. ¿Qué tan relevante es esta iniciativa? Es súper relevante porque él es lo que genera que la compañía tenga un plan de crecimiento en el largo plazo. Al final esto lo que apunta es a mejorar un poco la sostenibilidad, pero a la vez también producir un litio de mejor calidad, más sostenible, etcétera, pero también con la capacidad de crecimiento adicional para la compañía. Y yo creo que el acuerdo también generó un incentivo para que también la compañía busque crecimiento. Entonces, yo creo que el proyecto Salar Futuro, que en algún momento se planteó hace un par de años atrás, previo al acuerdo con Codelco, que se veía bien ambicioso y con tipos de producción bien avanzados a nivel global, yo creo que va a poner a SQM dentro de las compañías más eficientes probablemente del mundo. Ya lo es por donde está situado, pero en general es un proyecto bien ambicioso. O sea, y en la medida que avance, yo creo que posiblemente va a ser bien positivo para la compañía. Ahora, en términos del retorno esperado en bolsa, ¿sigue habiendo potencial ahí también? Ahí no? Yo creo que es un poco más difícil, porque en general el papel ha tenido un rally que ya incorpora gran parte de lo que estamos viendo. O sea, llegamos tarde. O sea, claro, en general casi todo el mercado se sorprendió. O sea, muy poca gente yo creo que esperaba lo que vimos el primer trimestre. Entonces, y el litio es así, usualmente es así, un mercado nuevo, una industria que hay muy poca información, hay información de mala calidad también, no hay cifras estandarizadas y todo. No es como el cobre, siempre se ha hecho el paralelo a eso. Uno se entera de los precios leyendo los balances de las compañías. Y a veces las compañías también restringen la información. O sea, SQM está dentro de las empresas que más información entrega al mercado. ¿En serio? Sí, hay otras empresas que ni siquiera dan... Albemarle, por ejemplo, que debiese ser... Da proyecciones de demanda, pero no llegan al grado de detalle que tiene SQM, en términos de precio, de cash cost, de proyecto, etcétera. O sea, quizás hoy uno tiene que hurgar más, pero públicamente no lo dan. Y en el caso, por ejemplo, de retorno bolsa, de hecho un dato curioso de este trimestre en particular es que nosotros veíamos que si uno excluye SQM de la muestra de compañías de IPSA en el primer trimestre, las utilidades iban a estar relativamente planas. Y eso quiere decir un poco que SQM hoy día está siendo el motor de crecimiento en utilidades del IPSA, ha reflejado eso en precio. Y también tiene que ver un poco con el peso también que tiene la compañía dentro del índice, es como entre un 15 y un 16%, entonces también eso te refleja un poco que quizás de las historias positivas dentro del primer trimestre, que está también el sector eléctrico, están los centros comerciales, pero pesan un poco menos. En el caso de los que pesan más, está fuertemente SQM. Ahora tú decías que de las historias de éxito van a estar SQM, que ya efectivamente lo fue, las eléctricas y los centros comerciales. ¿Qué está pasando con el consumo masivo? Sí, el consumo se ha visto, yo creo que cuando uno veía las expectativas para el año 2026 a comienzos de año, en general había una percepción de crecimiento de la demanda interna un poco más positiva de la que estamos viendo hoy día. Y yo creo que el conflicto geopolítico en Medio Oriente, primero cuando uno ve las estadísticas, por ejemplo, los índices de confianza del consumidor,
venían creciendo parejo los últimos 6-7 meses. Y en marzo, que a fines de febrero, cuando parte el conflicto, se ve una caída fuerte, como de 7 puntos en los indicadores, y eso tiene que ver con el tema MEPCO, el tema después del aumento en los precios, el ajuste al alza también en la inflación y el ajuste a la baja en crecimiento. Entonces ese escenario probablemente no es tan positivo para el consumo. Y por mucho que, porque uno podría decir, ok, hoy día se resuelve el conflicto, llegan a un acuerdo, etcétera, pero muchas de estas cosas no van a cambiar de un día para otro. Entonces vamos a tener precio un petróleo, escenario. ¿te refieres? Exacto, porque también hay que reconstruir un poco el canal, hay que hacer limpieza de varios temas ahí, y probablemente también este escenario un poco más inflacionario va a seguir haciendo que la gente quizás postergue algunas decisiones de compra o busque sustitutos más baratos. Entonces ahí es cuando uno empieza a ver que esas historias de recuperación que quizás uno podía esperar en términos de consumo, quizás se van a extender un poco más hacia el próximo año. Y ahí todas las empresas o los sectores que están cubiertos respecto a la inflación, por ejemplo los centros comerciales o el sector eléctrico, que también es dolarizado, tienen una ventaja respecto a los que son importadores netos en dólares y tienen venta en moneda local y con una demanda que está un poco más deprimida. Entonces, al final, la lógica que ha visto en la bolsa en general en el corto plazo es que ve sectores de demanda interna con valorizaciones relativamente atractivas, o sea, rezagadas, pero con pocos catalizadores. O sea, eso es lo que falta un poco como para que se recuperen, por ejemplo, un Cencosud, SMU, quizás también ver la parte de CCU, que también es una compañía que tiene un tremendo valor fundamental, pero que quizás está entrampada un poco con ciertos temas de corto plazo que no permiten que esos resultados se ajusten un poco más al alza. ¿Y qué rol juega aquí la eventual aprobación de la ley miscelánea? Mira, ¿es un catalizador o en realidad no tanto? Yo lo que creo es que en general el mercado no le asigna tanta como probabilidad de éxito en general. Como que al menos cuando nos juntamos con gran parte de la gente a principios de año, la percepción era que todos estos temas como políticos, regulatorios, no iban a ser efectivamente como se plantearon inicialmente por todas las trabas que tienen que ver con las discusiones en el Congreso. Entonces, probablemente todavía eso no está internalizado en los precios. De hecho, nosotros cuando revisábamos más o menos cuál era el crecimiento en utilidades de las compañías en Chile para el 2026, y uno incorporaba, por ejemplo, el caso más icónico, que es la tasa de impuesto corporativo. Sí. Bajar 4 puntos la tasa de impuesto corporativo generaba un impacto más o menos de 5% adicional en crecimiento en utilidades. Y eso probablemente no está considerado en la expectativa. Y de hecho, otra cosa que también es un poco curiosa de lo que ha pasado en el primer trimestre. Perdón, pero además ese recorte es paulatino. Sí, es paulatino. O sea, estamos hablando como un ejercicio anualizado de menos 4% a cada una de las compañías que pagan impuestos. Entonces, claro, es paulatino, pero en general el mercado preicea un poco eso antes, porque el mercado se enfoca un poco en la utilidad sostenible. Sí. Claro, entonces, otra cosa que también es curiosa es que aquí estamos hablando de quizás como de desaceleración en la demanda interna, etcétera, pero cuando uno mira las utilidades del IPSA, en general se han revisado al alza, y tiene que ver principalmente con SQM, que se ha revisado fuerte al alza, y con los bancos, que pesan un 30% por la inflación. Y porque estamos ajustando fuerte las expectativas de inflación al alza. Claro. Entonces partimos el año con una inflación de 2,8%, después hubo un incremento fuerte a 4,8%, que era lo que más o menos uno podía ver implícitamente en los seguros de inflación. Hoy día estamos más un poco sobre el 4%, y en general eso llevado a la utilidad de los bancos es con un 7% adicional extra, según nuestras estimaciones, y eso te abarata aún más el IPSA, en un contexto en el que el desempeño tampoco ha sido tan positivo a nivel del índice. Entonces, en general, claro, hay un tema de consumo, un tema de demanda interna que está deprimido y que probablemente el contexto no va a ser tan favorable y se va a retrasar un poco más esa recuperación, pero en lo que tiene que ver con utilidades IPSA, el ajuste está haciendo al alza. Aldo Morales, subgerente de estudios de renta variable, Visa Inversiones, muchas gracias por habernos acompañado, Mercado Central. Gracias a ti por la invitación. Que estés muy bien.